Así es, Melanie, muy buenos días para usted y para todos los amigos televidentes y radioescuchas. Yo me encuentro con don Carlos Vargas, él es el director de tributación directa y principalmente pues nos va a ampliar don Carlos sobre el tema de la factura electrónica, tanto que se ha hablado estos días de que ha habido algunos atrasos, algunos problemas con el sistema de Hacienda, tal vez que ya usted pues nos pueda aclarar qué es lo que está sucediendo. Tienen un margen, entiendo, de unas 3 horas para resolver algunos de estos inconvenientes. Y el pasado sábado, 1 de septiembre, unas cerca de 157,000 contribuyentes ya tenían que estar pues utilizando el sistema. ¿Cómo estuvo este inicio el 1 de septiembre? Lo escucho. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan por este medio y gracias por la invitación y la oportunidad de conversar de estos temas que son de relevancia nacional. El tema de factura electrónica es un tema que viene ya desde hace algunos años. En la última fase, en el 2016, se emitieron las resoluciones correspondientes para establecer la estructura de lo que era la factura electrónica, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues empezar un proceso donde hemos ido incorporando paulatinamente segmentos de contribuyentes. Empezamos con algunos grandes contribuyentes nacionales. Perdón, en el mes de enero empezamos con un primer proceso de masividad incorporando a lo que es profesionales liberales, médicos, abogados, servicios legales, servicios contables, financieros, ingeniería y algunas actividades liberales específicas que se señalaron, las cuales entraron en mayo. Y como última etapa, pues estamos empezando con un proceso de masividad en los meses de septiembre, octubre y noviembre, donde vamos con el último dígito de la cédula física o jurídica, ¿verdad? Y eso significa que en el mes de septiembre, pues iniciaron, ya el pasado 1 de septiembre, iniciaron quienes tenían cédula que concluyen 1, 2, 3, en octubre los que tienen cédula que concluyen 4, 5, 6, y en noviembre estarían incorporándose los segmentos de cédulas de 7, 8, 9 y 0. El pasado, bueno, desde la semana pasada ya se incorporaron algunos grandes contribuyentes que iniciaban en el mes de septiembre. Estos grandes contribuyentes nos empezaron a dar un volumen bastante importante de facturación, respecto al cual no ha habido ningún inconveniente. Empezaron con alrededor de 500,000 de facturas diarias. Solo el fin de semana que arrancaba la obligatoriedad y coincidió con un fin de semana de pago, ¿verdad? Y dado que se incorporaron algunos supermercados, pues en el fin de semana se procesaron alrededor de 2,600,000 facturas sin ningún problema. El sábado, gracias al trabajo de los equipos tecnológicos del Ministerio y al trabajo conjunto con el Banco Central y la empresa de servicios públicos de Heredia, que es la que, digamos, nos da el sistema de validación de factura, se detectó un pequeño retraso en los tiempos no en la validación, porque el sistema estaba funcionando óptimamente, sino en el estampado de tiempo de la firma digital del Ministerio, que es un proceso en el cual se tiene que comunicar con el Banco Central y vuelve para que nosotros podamos ya devolver la factura debidamente firmada por el Ministerio de Hacienda, o por lo menos la confirmación de la tramitación de la factura. Eso dio un pequeño atraso, pero en realidad siempre se mantuvo dentro del rango de 3 horas que tiene el Ministerio de acuerdo a la resolución para poder devolver las facturas, ¿verdad? Entonces no fue un retraso, digamos, en función del estándar óptimo que nosotros esperamos y que estamos tratando de garantizar y que hemos venido cumpliendo en los últimos días. Se hicieron algunas correcciones y pues ya el sistema liberó la cola que tenía y no hay ningún inconveniente con esas facturas. Los contribuyentes tienen a su vez, para los contribuyentes que necesitan la factura para justificar algún gasto, pues tienen que confirmar la recepción de la factura, ya sea que la acepten o la rechacen o la acepten parcialmente, y para ese proceso pues tienen 8 días de tiempo. Entonces estamos con tiempos, digamos, en algún sentido, si se puede llamar, generosos, para que el tema de la factura electrónica pues sea algo sea un proceso en el cual
todos podamos irnos acostumbrando al nuevo esquema, ¿verdad? Y no sea excesivamente irritante. Don Carlos, varias cosas. En algún momento se dijo en este tema de la firma digital que había inconvenientes con el Banco Central. El Banco Central pues dijeron que los sistemas de ellos estaban funcionando bien. ¿Cuánto es el margen de tiempo que hay para que se pueda resolver a nivel de Hacienda o de la que está a cargo de la empresa de servicios públicos de Heredia, que está a cargo de también llevar este tema? ¿Cuánto tiempo hay para que se pueda corregir esto? Y ahora usted dice de los grandes contribuyentes, pero también ¿quiénes son esos grandes contribuyentes que se están incluyendo? Y también hay muchos profesionales liberales que aún están en este tiempo, ¿verdad? De septiembre. Usted me decía que en mayo era que habían estado pues incluyendo todos estos, pero hay muchos que todavía tienen el tiempo de septiembre, octubre y noviembre para incluirse, no solamente los grandes, o ¿cómo está establecido? No, vamos a ver, el proceso es masivo. Ya en septiembre, octubre y noviembre entran todos los contribuyentes que no han tenido que entrar obligatoriamente en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, que eran los profesionales liberales que le mencioné. Ok, ya todos los profesionales liberales están. Ya los que estén realizando alguna actividad económica y que hayan debido emitir factura, pues tienen que emitir factura electrónica. Ya está. Aquí es importante aclarar que obviamente la factura electrónica se debe emitir cuando se realiza la actividad, ¿verdad? Cuando yo cobro por el servicio y pues lo documento. No es exigible o no es requisito que esté inscrito desde ya para poder ejercer, para poder continuar tranquilamente en cumplimiento de sus deberes tributarios. La factura, en el momento en que la debe emitir y si está obligado, pues debe ser electrónica, pero ese es un proceso que se puede ir haciendo paulatinamente. En el caso del resto de contribuyentes, pues sí, estarían entrando todos, incluidos grandes contribuyentes, las grandes empresas territoriales y todo el segmento de contribuyentes masivo, ¿verdad? Conforme al último dígito de la cédula, en el orden que le indiqué, en septiembre 1, 2 y 3, en octubre 3, 4, 5 y 6 y en noviembre 7, 8, 9 y 0. ¿Cuál es la multa, don Carlos, para todas esas personas que a partir de noviembre no se hayan inscrito en factura electrónica, firma digital, etcétera? Y entiendo que es varios salarios base, de verdad, y tal vez, no sé si Hacienda les está comunicando o está teniendo algún llamadas telefónicas, etcétera, para esas personas que todavía pues no están como que tienen una pequeña empresita, etcétera, y que no saben si les toca o no. ¿Cuáles son esos que están exonerados? Tengo entendido que algunos lecheros, algunos agricultores. ¿O no? Bueno, de momento lo que se ha definido conforme a la regulación, a la legislación vigente, es que las personas físicas que realizan actividad agropecuaria conforme al reglamento, conforme a la ley y la normativa vigente, que establece que no deben emitir factura, pues ellos no están obligados a emitir factura, ¿verdad? Conforme a la legislación. Sin importar la dimensión de esa actividad agropecuaria, ¿o sí? Siempre y cuando lo realicen a título personal, o sea, a nivel de persona física. Si es a nivel de persona jurídica, pues ellos deberían, no obstante, se emitió una resolución donde se les prorroga por un lapso de tiempo hasta 1 de octubre del 2019 en función de varias particularidades de la actividad económica agropecuaria, donde ellos pues tienen la intervención de algunos intermediarios y algunos procesos que dilatan el momento en el cual pues ellos deben facturar o no. Gracias. Así es, don Carlos, y también el tema de las multas, muy importante, y que la gente pues si gusta puede tomar agua, estamos en toda la libertad, tranquilo. Gracias. Porque es que acá el aire pues le tiende a dar un poquito de todo, ¿verdad? No se preocupe. Un poco que nos hable también de las multas que corren a partir del 1 de diciembre, en este caso sería. Sí, los que están obligados a emitir factura y realicen alguna actividad y no emitan factura electrónica, pues se exponen a una sanción bastante importante, porque en realidad acá estamos hablando de suministro de información a la administración tributaria, y el suministro de información está sancionado de acuerdo conforme al artículo 83 del Código Tributario, con un mínimo de 3 salarios base y hasta un máximo de 100 salarios base en función del ingreso bruto que tenga la persona. Pero pensemos que en una persona que tenga una actividad, como usted me comentaba, una actividad de pequeña dimensión, ¿verdad? Este tipo de personas
pues cuyos ingresos no darían para superar el monto de los 3 salarios base, estarían exponiéndose a una sanción que puede ser de alrededor de 1.200.000 colones por no utilizar factura electrónica. Esa es la de los 3 salarios base. Ese es el mínimo. Ese es el mínimo, ajá. Pero puede ser más. Hasta de 100 salarios base. Puede ser hasta de 40 millones. Y lo que les consultaba también, no sé si Hacienda está haciendo contacto, vía llamadas, correos o algún tipo de trabajo con esos contribuyentes que todavía no se han acercado, bueno, y que están en su tiempo, pero que tal vez no están muy enterados de qué es lo que tienen que hacer para la firma digital y demás. Bueno, las administraciones tributarias que hay en todo el país, en todas las provincias hay una administración tributaria, han venido realizando actividades de capacitación, hay charlas que se programan periódicamente, los contribuyentes pueden acercarse, son gratuitas, es libre, nosotros pues lo que hacemos es, los contribuyentes se acercan, formamos algún grupo y les damos la capacitación. Igual hay guías paso a paso, guías cortas, ¿verdad?, que se elaboraron recientemente, y videos explicativos de cómo funcionan las herramientas. Y en cuanto al tema de la obligatoriedad y las sanciones, pues hemos emitido varios comunicados donde reiteradamente le hemos venido recordando a los contribuyentes pues la obligación de emitir la factura electrónica conforme al proceso que se definió, y las sanciones a las cuales se exponen las personas. Finalmente, pues estamos iniciando con un proceso de verificación de algunos deberes, de este deber formal por parte de profesionales liberales. Estamos en un plan piloto con algunos profesionales donde pues les estamos indicando que a la fecha no hemos recibido ninguna factura de ellos, y pues nos interesa saber si han tenido algún inconveniente, si están realizando actividad, porque puede ser perfectamente que no estén realizando ninguna actividad y entonces obviamente no van a tener que emitir factura. Pero si están realizando alguna actividad, pues cuáles son los inconvenientes por los cuales no han emitido factura electrónica, y pues en realidad es importante que sepan, y así se los estamos haciendo saber, las sanciones a las que se exponen. Así es decir, yo como profesional liberal, si en algún momento estuve trabajando freelance, que decimos también, y tenía las facturas, pero en este momento no estoy trabajando de manera liberal, tengo que ir igual a Hacienda a presentarme para que tal vez esas facturas que yo en algún momento di, hace unos 2 o 3 años, etcétera, y trabajaba como profesional liberal, pero en este momento puede que esté contratado por una empresa, tengo que ir a cancelar ese momento en el que porque Hacienda lo toma como que yo todavía estoy trabajando como profesional liberal. Es que para efectos fiscales, cuando un contribuyente se registra con obligación en algún impuesto, todos los deberes formales le subsisten hasta que se desinscriba. Hasta que deje de hacer la actividad. En este sentido, si alguna persona pues deja de ejercer la actividad por alguna razón, ya sea que lo contraten o simplemente dejó de hacer la actividad por decisión propia, pues lo más recomendable es que se desinscriba, porque si no, pues le siguen no solo la obligación de emitir factura, que se tiene que hacer en el momento en que ejerce la actividad, sino pues todos los deberes formales, la presentación de las declaraciones le sigue corriendo, y se expone igual a sanciones por no presentación de las declaraciones de impuestos, aunque no tenga actividad. Entonces, en este sentido, las personas que no realizan actividad, lo más recomendable es que se desinscriban en la obligación que tengan. ¿Tiene que presentarse a alguna oficina de lo pueden hacer, para hacerlo en línea? Pueden hacerlo, bueno, es a preferencia del contribuyente, puede hacerlo en la administración, pero puede hacerlo en línea perfectamente por medio de la página del ministerio, entra al sistema ATV y ahí modifica sus datos de registro. Otra cosa, don Carlos, cuando yo voy, de ahora en adelante, a un gimnasio, a un salón de belleza, que ya ahora ellos tienen también que tener sus facturas electrónicas, yo debo solicitar esa factura, cuando ellos me la envían, aceptarla. Eso sí, los pasos tal vez, porque a veces, pues, por ejemplo, un abogado le da a usted una factura, pero usted dejó la factura ahí en el correo y no supo qué hacer. Tengo que aceptarla para que ese abogado la haga válida. Vamos a ver. Aquí es importante tener presente que si para usted que está pagando el servicio es un gasto deducible, sí tiene que hacer ese proceso de aceptación.
Si usted es un consumidor final, por ejemplo, si usted va al supermercado y no es un gasto deducible lo que usted está adquiriendo, simplemente usted recibe el tiquete o le envían la factura al correo electrónico y no tiene que confirmar ninguna factura. Es importante tener entonces claro que la obligación de confirmar la factura es cuando se trata de un gasto deducible para quien está pagando el servicio. O sea, gastos médicos o gastos que son como más altos. Son los gastos vinculados a la actividad. Por ejemplo, si yo soy un abogado y voy a adquirir una computadora y obviamente esa computadora es para mi actividad profesional, pues el gasto por esa computadora va a ser amortizable. Entonces, para yo justificar y respaldar ese gasto, yo tengo que confirmar la factura. Importante tener claro igual que como estamos en un proceso de incorporación progresiva de los contribuyentes, obviamente si usted no está obligado a emitir factura electrónica, digamos en septiembre y recibe una factura electrónica, pues al no estar obligado no tiene que confirmarla, ¿verdad? Lo que sí es que recibe el documento, lo guarda como respaldo de su contabilidad y pues sigue trabajando normalmente. A partir del mes de diciembre, que ya digamos tendríamos el 90% de los contribuyentes ya con facturación electrónica, pues sí, si yo recibo una factura electrónica que va a constituir un gasto deducible para mí, pues entonces sí tengo la obligación de confirmar. Ahí mismo se confirma en el correo electrónico. Hay un proceso donde yo entro al sistema y hago la confirmación. Don Carlos, también se ha dicho un poco que está en lo que es el sistema de Hacienda, que es gratuito para que las personas puedan inscribirse en la factura electrónica, que ha tenido problemas o fallas. ¿Qué ha sucedido con esto? Bueno, el sistema no ha fallado. Lo que tiene, pues la gente tiene que... para eso pusimos las guías paso a paso y los videos explicativos para que la gente los pueda revisar. Las guías cortas son de una hojita, ¿verdad? Para que los contribuyentes puedan revisarlo rápidamente y pues puedan seguir los pasos que se necesitan para poder utilizar el facturador gratuito. El facturador gratuito de Hacienda ha venido operando normalmente y está funcionando adecuadamente. He de reconocer que estamos en un proceso de búsqueda de mejora del sistema para poder hacerlo más amigable y un poco más acercarlo al contribuyente, pero de momento, digamos, está funcionando bien. Eso sí, nada más tener el cuidado y la precaución de pues, revisar la documentación para poder, para poder utilizarlo adecuadamente. En el caso de la firma digital, ¿cuál es el proceso? Si necesito tal vez que alguien me ayude a hacer la firma digital, ¿a dónde tengo que ir o cómo es? Bueno, para efectos de factura electrónica hay dos opciones. La persona puede utilizar la firma digital que emite el Banco Central o lo que hemos llamado nosotros llave criptográfica, que en realidad es una firma fiscal, ¿verdad? Y sirve únicamente para efectos de factura electrónica. En el caso de la firma digital, si los contribuyentes pues, desean realizar el proceso, lo que hacen es sacar una cita en las entidades financieras, el Banco Central lo descentralizó, y las entidades financieras pues, son las que se encargan de emitir la tarjeta de factura de firma digital. Bien, don Carlos, acá me llega una consulta. Dice, ha habido quejas de que el sistema para registrarse desde Hacienda no es amigable. ¿Hacienda está consciente de eso? ¿Piensan en modificarlo para hacerlo de una manera más sencilla? Sí, es lo que le comentaba recientemente, que estamos en un proceso de revisión para hacerlo más amigable. Y de momento, pues lo que hemos hecho es poner a disposición de los contribuyentes los videos y las guías paso a paso, las guías cortas. Perfecto. Nos dice también por acá Carlos Prendis, si los profesionales que tenemos un trabajo y una segunda actividad y no podemos acercarnos a las oficinas por motivos de nuestro horario, ¿cómo hacemos? Bueno, el proceso es completamente digital. Si las personas no quieren o no pueden asistir a alguna administración tributaria, pues lo hacen en línea, simplemente. Perfecto. Don Carlos, por último también
Usted comenta que a noviembre el 90% de los contribuyentes ya deberían estar con factura electrónica. ¿El otro 10% de quiénes estamos hablando? Estamos hablando del sector por ejemplo, del sector agrícola, al cual se le dio una prórroga en función de lo que le explicaba. Las gasolineras, pues se les dio una prórroga también en función de la particularidad de la actividad económica que ellas realizan, donde pues ellos nos han planteado algunos elementos de seguridad por el tema mismo de la exposición a gases y este tipo de cosas, y entonces pues nosotros atendiendo eso pues les dimos una prórroga para ver de qué manera hasta el 2019. acercamos, bueno, en el caso del sector agrícola, que incluye agrícola, pecuario y pesca, estaremos hablando hasta el 1 de octubre, y en el caso del sector de gasolineros, pues a marzo del 2019. ¿Por qué? Porque lo que queremos es trabajar con ellos de la mano para ver de qué manera pues, se cumple con el deber formal y, digamos, en el caso de los gasolineros cumplen con las medidas de seguridad que se les exigen. Perfecto. Ya para ir cerrando, tal vez explicarle un poco a la población cuál es la importancia de la factura electrónica, de la firma digital, no solo para su seguridad, sino también es parte de las políticas del gobierno en materia fiscal. Bueno, la factura electrónica, sin lugar a dudas, es una transformación. Yo en diversos medios en los cuales he podido conversar con colegas suyos, lo que he indicado es que es un antes y un después del sistema tributario. ¿Por qué? Porque los proveedores de los servicios de factura, porque acordémonos que no solo el facturador gratuito de Hacienda está funcionando, sino que hay una serie de proveedores en el mercado que están brindando el servicio, ¿verdad? Contadores, empresas. Empresas que se dedican a desarrollo y que ofrecen algunos paquetes que los contribuyentes pueden revisar y ver si se adapta a sus necesidades. Pero acá, digamos, la clave o lo importante es que ese tipo de sistemas que se ofrecen en el mercado tienen la ventaja, muchos de ellos, que se acercan a lo que es la contabilidad electrónica y facilitan muchos de los procesos contables posteriores que deben realizar las actividades económicas, ya sea las empresas o las personas físicas que desarrollan alguna actividad económica, pues, y eso les ha de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, porque van adelantando, van llevando controles de inventarios, controles de clientes, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que son importantes. Para las personas, el exigir la factura pues es importante porque con eso contribuimos a que se garantice la trazabilidad y pues la administración tributaria tenga mejor y más oportuna información para ejercer los controles fiscales en cuanto a los diversos impuestos que existen, y pues la factura electrónica al transmitir la información en tiempo real a la administración tributaria nos abre una ventana de oportunidad muy importante para controlar las diferentes actividades económicas. Por último, nada más, don Carlos, para efectos del Ministerio de Hacienda, ¿cuánto subirá la recaudación con la nueva factura electrónica? Bueno, recordemos que la factura es un deber formal, ¿verdad? En sí mismo no implica un incremento de la recaudación. Pero sí todas las personas que no estaban contribuyendo. Si hay una expectativa de que la recaudación pueda crecer, es muy variable dependiendo de cada país cuánto pueda crecer. Pero sí, ciertamente al ejercer controles en tiempos reales y tener la administración, la información, va a haber un movimiento hacia el incremento del cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Bien, muchísimas gracias a don Carlos Vargas, director de Tributación Directa, por esta amplia información sobre el tema de la factura electrónica, que bueno, ya los contribuyentes lo saben, tienen tiempo hasta noviembre para inscribirse a esta plataforma digital y contar ya con su factura electrónica en todas pues, las empresas y oficios que realicen. Esto es todo, compañeros, continúen ustedes con más en el estudio. Buenos días. Gracias a Helen Naranjo por esta amplia información relacionada con el tema de la factura electrónica. Nosotros llegamos hasta acá con la revista. Recuerde que le esperamos a las 5:30 en el resumen de Costa Rica Noticias. Que pase un lindo día.
Para mí la poesía es un grito. ¡Ay! He elegido este poema porque trata de hechos actuales, de noticias actuales, que la convertí en poesía. Están lloviendo pájaros, amor, y cruceros se encallan en las costas oscuras, donde aún te espero. Los mayas danzan con la tierra y el hielo se esfuma en agua para té. Y yo sin ti. Caníbales comen sueños en las calles, y en Siria los muertos no tienen dueños. Los géneros se casan ya de blanco y yo